Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque ella es preciosa, porque ella trae respuestas a todas las preguntas. Y Señor, perdónanos las mil veces, muchas veces, que en lugar de buscar respuestas en tu palabra, la buscamos fuera de ella. Ayúdanos a ser estudiosos, a ser buenos detallistas de tu palabra, escudriñando tu palabra detalladamente. Señor, queremos volvernos juiciosos mucho más, sacando el tiempo debido, pero más aún con voluntades que busquen respuestas en oración acerca de tantas cosas, tal vez inquietudes en nuestra vida, pero también, Señor, dejar que tu palabra afecte nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que tu palabra afecte nuestras vidas individuales, nuestras relaciones como esposos, nuestras relaciones con los hijos o las relaciones de los hijos con los padres, las relaciones laborales, las relaciones de estudio. Señor, que tu palabra afecte cada una de las áreas de nuestra vida, que esté transformando nuestra forma de pensar, que aquellas cosas que hay en nuestra cabeza que no deben ser, sean desechadas, sacadas por la verdad de tu palabra. Oramos y agradecemos por esta tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, eh, cuando el pueblo del Señor, antes del primer rey, estaba, creo que el profeta Samuel, el primer rey fue Saúl, estaba el profeta Samuel, Dios lo había colocado allí como líder, como profeta, como líder allí en el pueblo, traían todos los asuntos, él los juzgaba y llegó el momento en que el pueblo dijo, venga, no, no queremos que funcione más, él ya era un hombre adulto, Samuel, y no quiero más que funcionemos más así, queremos ser como los pueblos están alrededor. Ellos tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Samuel se puso muy triste y Dios le dijo, no te pongas triste porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Entonces, el propósito de Dios con el pueblo era el gobierno, era teocrático. ¿Saben qué es teocrático? O sea, el gobierno de Dios sobre el pueblo. Pero los hombres quisieron que no fuera teocrático, sino que hubiera una monarquía, el gobierno de los reyes. Y estamos en nuestra época, por lo menos aquí en Sudamérica y en muchos otros países, estamos en la democracia. Y la democracia es supuestamente el gobierno del pueblo. Y es por eso que existen las elecciones, las votaciones. Y yo me estaba preguntando si Dios nos da algunas instrucciones en la palabra acerca de principios de cómo votar, pero ese votar con V, no con la B larga. Hay diferencias. Entonces, si Dios nos da instrucciones en su palabra de cómo votar, no, seguramente no dice por quién votar y tampoco vamos a decir aquí que usted vote por alguien, pero sí buscar principios en la palabra acerca de qué dice el Señor. Entonces, estaba mirando en Romanos 13, Romanos capítulo 13. Dice versículo 1, sométase, 13:1. Sométase
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, interesante, ¿quién lo dijo? Lo dijo una persona que fue perseguida por autoridades, por jefes políticos. Fue perseguido el apóstol Pablo, fue metido en la cárcel, estuvo ante reyes, pero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, hay una excepción, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando aquellas cosas que colocan las autoridades van en contravía de lo que Dios dice. Y lo dicen ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, cuando se contrapone la voluntad de Dios expresada en su palabra con lo que las leyes humanas imponen, está por encima, es superior la ley de Dios, ¿o no? Por encima de las leyes humanas. Claro que sí. Entonces, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esa es como la excepción, pero está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Interesante eso. Hemos tenido presidentes, por lo menos aquí en Colombia, y seguramente los hermanos y amigos que nos vean después en sus países. Entonces, de pronto algunos no nos simpatizan, otros nos simpatizan un poquito, otros mucho. Tenemos personas que por aquel se sienten, los defienden a capa y espada, pero por este no sienten tanta simpatía, por el otro, pero no importa quién esté como presidente. Este versículo aplica solo para los presidentes que nos caigan bien, con quienes congeniemos en sus políticas. Pues no, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. En ocasiones no es fácil cuando usted dice no simpatizo con la mayoría de cosas que el presidente que tenemos o que tuvimos en el pasado hace o hizo, entonces, pero dice sométase. eh, pero hay algo interesante ahí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién es la autoridad mayor? ¿Quién es? Dios. Dios es la autoridad mayor. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso debe ser así siempre. Yo le pregunto, si Dios es la autoridad mayor y yo me pienso casar, ¿de buscar la voluntad de Dios? No, no debo buscar la voluntad de Dios para casarme. Ah, sí, 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 sí. Y si pienso viajar, y si pienso montar un negocio de venta de empanadas, también. Si Dios es la autoridad en mi vida, en manera práctica debo buscar su voluntad, hacer su voluntad cada día. En ocasiones, cuando oramos, nuestras, ¿cómo decir? Nuestras preferencias personales quieren imponerse sobre la voluntad de Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Como la chica que dice, Señor, muéstrame tu voluntad, si quieres que me case y con quién muestra, pero que tiene el otro ojo abierto así, pero que sea este, que sea este. Entonces, es como la preferencia a veces que tenemos con respecto a lo que Dios nos muestra. Y así sucede en todas nuestras áreas, ¿cierto? Sucede en todas nuestras áreas que pedimos la voluntad de Dios, pero de pronto por allá en lo profundo del ser, Señor, si te parece, ¿qué tal esta alternativa? Por si, por si se te cruza en la cabeza. Entonces, realmente no está, es como quien dice, Señor, toma esto, pero yo no abro las manos, y entonces Dios tampoco lo va a hacer a la fuerza. Entonces, lo que quiero decir es, si Dios es autoridad, yo debo buscar honestamente que la voluntad de Dios se haga en mí, aunque en ocasiones, aunque en ocasiones no sea como del gusto completo mío.
¿cierto? ¿Es así o no? Entonces, Dios colocó al presidente no sé qué hace tantos años y no me simpatizaba el señor presidente, pero es Dios quien lo colocó ahí. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo como ciudadano? Yo debo orar por las personas que están en eminencia, ¿cierto que dice? ¿Es así? Dice la palabra, orar por ellos y, y, y persistir en los principios que Dios enseña en su palabra, persistir en ellos. Ahora, tenemos una responsabilidad como creyentes cuando hay votaciones. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Hay cosas que suceden. Por ejemplo, hay compra de votos. ¿Sí sabían que hay eso? ¿O no? Eso no existe. Sí. Yo escuché, no sé si son simples rumores, que por ejemplo en el municipio de Tebaida estaban ofreciendo no sé cuánto, 50 por el voto, 100, no sé cuánto por el municipio de Tebaida. Entonces hay cosas como esas que no deben ser nuestro motivo para votar. Yo no debo votar porque es que me dieron platica. Es más, creo que no deberíamos recibir platica para votar. Entonces, debe haber una real búsqueda. Dios, ¿qué quieres tú? ¿Por quién vote yo? Sea cualquier clase de votación, Senado, bueno, a presidente, bueno, lo que sea, pero debo hacerlo en temor al Señor, en temor al Señor. Si es así, ¿qué tal si todos los creyentes de Colombia y todos los creyentes de las naciones donde es posible votar y elegir autoridades, votaran a conciencia en busca de la voluntad de Dios? ¿Será que podrían cambiar cosas allá arriba? Personas que suben, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo estamos haciéndolo? Entonces, eh, ¿qué debe caracterizar a los hombres que tienen esa autoridad como esa de política o de autoridad puesta sobre el pueblo? Pues estaba mirando en Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Está el suegro visitando a Moisés. El suegro de Moisés se llamó Petro. Ah, Jetro. No es Petro, es Jetro. Muy bien. Allá entonces en el versículo 13, Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: venga, usted necesita que yo lo regañe más bien, ¿cierto? Porque le llamó la atención. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, es como si dijera: ¿yo qué hago? Estoy cumpliendo mi deber. Pero Jetro le explica qué es lo que quiere decir él. Sigue diciendo Moisés: cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, no está bien. O sea, no, lo que le está diciendo no es lo que hace más bien, sino la manera en que cumple esa labor. Es como la estrategia que utiliza. Debe haber una proyección frente a la necesidad.
una planeación frente a una situación que se presenta. Entonces, no está bien lo que haces. Dice 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Claro, al estar él solo atendiendo, se imaginan las filas de gente. Y creo que no había fichas en ese tiempo. Entonces, la fila de gente allá esperando que él los atienda. Entonces, por eso dice el 18, desfallecerás tú, del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahí está a donde él quiere llegar. No lo sigas haciendo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Pero además de seguir haciendo lo que estás haciendo, lo siguiente, además escoge tú de entre todo el pueblo y escuchen las características de las personas que van a tener autoridad sobre el pueblo para decidir sobre temas civiles. Bueno, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que dijo. Entonces, Dios por encima. Luego, Dios delegó autoridad sobre quién. ¿Sobre quién? Sobre Moisés. Y Moisés estaba teniendo toda la carga sobre él. Ahora llega Jetro y mira, venga, esto no está bien. Qué bueno que haya alguien. A veces no es agradable que alguien le diga a uno, venga, usted no está haciendo bien, pero si estoy colocando todo mi esfuerzo, pensaría Moisés, si estoy haciendo hasta lo máximo, me estoy precisamente ese era el problema. Ese era el problema. No que no estuviera trabajando, es que no lo estaba haciendo adecuadamente, no estaba utilizando herramientas que Dios le podía colocar ahí para que no fuera tan pesada su carga. Entonces, pensaría Moisés, bueno, ¿y cómo así? Entonces, ¿qué más hago? ¿No duermo? ¿O qué? Entonces, pero no, esa no era la idea. La idea era que no lo estaba haciendo, no que no estuviera trabajando, sino que no estaba trabajando adecuadamente. Es como cuando usted va a clavar una puntilla con un alicate, ¿cierto? No es como que primero se pega en el dedito y después en el otro dedito. El hermano Jonathan es especialista en ese caso. Entonces, y así, o sea, no está haciendo las cosas, no está trabajando con las herramientas adecuadas. Dios colocó personas que podían ayudarle. Eso es lo que veía Jetro y después acepta él que sí, pues sí lo haces porque aceptó que realmente lo debió estar haciendo. Ahora, Dios primero, ¿sí? Luego Dios le dice a Moisés, venga, tienes un trabajo. Pero lo que está diciendo Jetro es que debajo de él, de la autoridad que pertenece a Dios, delegada de Dios a Moisés, hayan otras personas haciendo un trabajo donde esas personas van a ejercer autoridad sobre el pueblo. Esas personas iban a estar sobre el pueblo en autoridad. Pero para ejercer esa autoridad que al fin y al cabo viene de Dios, tenían que tener ciertas características. Y esas características están contenidas en el versículo
21, 21. ¿Cuáles son esas características que tenían que tener estos? Bueno, primero, pues dice varones, o sea, hombres, varones de virtud. ¿Qué significa varones de virtud? Podía hablar de un carácter adecuado, de honestidad, puede ser, pero podemos pensar también personas capaces, personas idóneas, personas con capacidad para el cargo que se les iba a asignar. Pero también dice temerosos de Dios. Y también dice varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la avaricia. Y ese aborrezcan la avaricia es que no trabajen por el dinero. O sea, es más que no trabajen por el dinero, es que no sacrifiquen principios, honestidad, justicia por causa del dinero. Es que no pasen por encima de personas utilizando su autoridad por causa del dinero. Entonces, pregunta, ¿habrán personas con esas características dentro de las personas que hoy se están ofreciendo como opciones para ser líderes, estar en lugar de autoridad, sea consejo, bueno, sea donde sea? ¿Habrán personas así? Bueno, usted puede decir, no, ni de lejos. Pero entonces pensemos, si no hay personas con estas características, podemos pensar siquiera en personas que en algo se aproximen, que puedan tener de pronto, así sea, algo de principios en su vida, de bíblicos, que puedan tener principios espirituales. Nosotros, yo sé que nosotros podemos pensar, me gusta tal programa porque está pensando, por decir algo, en colocar vías terciarias a las fincas. Y resulta que que el primo de mi abuelo y hermano de mi cuñada tiene una finca por allá. Entonces yo digo, eso es bueno porque mi familia va a ser beneficiada al hacer calles terciarias a la finca. Y puedo pensar que en ciertos programas simpatizo con la propuesta de hecho por tal persona para que yo vote por ella, pero no debería priorizar lo espiritual por encima de los programas que me pueden interesar, ¿sí? Entonces, debo pensar en eso. Si esta persona, yo he escuchado o lo he visto, o que ha tenido cosas que son contrarias a la palabra de Dios, que son personas que tienen, que hay muchas dudas sobre su honestidad, que si son personas que han hablado en contra de principios de la palabra de Dios, de enseñanza de la palabra de Dios, yo no debería votar por ellos o por ellas, bueno, por la persona que sea. Yo no debería votar por ellos. Ahora usted, no, pues entonces yo voy a votar en blanco. Bueno, es su decisión votar en blanco. O usted puede pensar, bueno, esta persona dicen que es creyente, pues no sabemos. El hecho de que vaya una persona a una iglesia cristiana no significa que sea creyente. Puede ser que lo sea, puede ser que no lo sea. Pero podemos pensar, bueno, dice algo de la familia. Ah, que protegimos la familia. Bueno, esto como que está bueno. Ah, que no estamos de acuerdo con el aborto. Ve, interesante. En este tiempo, escuchar que un político no esté de acuerdo con el aborto, pues interesante. Entonces, cosas así, pero debemos buscar que sean personas que se acerquen más a los parámetros que la palabra de Dios enseña y por de ninguna manera votar por personas que enseñan y transmiten ideas contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. De ninguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy salido del contexto de la palabra de Dios? Bueno,
Entonces, vayamos a Zacarías. Zacarías está en la Biblia en el lugar de siempre. A veces yo escuchaba a un hermano que decía que vamos a sentir pena con algunos de los profetas cuando ¿qué tal que nos pregunte un profeta? ¿Qué tal que nos pregunte Oseas? Venga, hermano, usted, claro, usted leyó el libro que yo escribí. Usted, o sea, y Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si no lo sabía, no se le olvide. Penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Entonces dice Zacarías capítulo 7, versículo 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, no oprimáis al huérfano, al extranjero, al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermana. Zacarías 7, estamos en Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Son buenos los programas sociales, los programas que protegen a las viudas, a los huérfanos, que se hagan institutos de cuidado al huérfano y que sean cristianos, ojalá, que hayan fundaciones cristianas que se ocupen del extranjero, que nosotros como iglesia pensemos en los pobres, que las personas que suban piensen en estas cosas, en autoridad sobre el pueblo, piensen en las viudas, en los huérfanos, en los pobres, en los extranjeros, en los desvalidos. Eso es bueno. Entonces, ellos merecen que consideremos votar por ellos, pero recordemos siempre lo espiritual por encima. Pueden pensar en todas estas cosas, pero si piensan cosas por el otro lado contrarias a lo que Dios enseña, entonces quedaría descalificado, debería quedar descalificado por nosotros. Pero si a la vez que dan lugar a las cosas de Dios en sus vidas, por lo menos no están en contra de las cosas de Dios y a la vez piensan en programas sociales, qué bueno. Entonces, Dios, porque Dios es el primero que piensa en la viuda, Dios es el primero que piensa en el huérfano, Dios es el primero que piensa en el pobre y extranjero, Dios es el primero que piensa en ellos. Y nuestro corazón debe estar también con esa inclinación. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una mesa, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos, ¿cómo? La sal de la tierra. ¿Y qué más somos? La luz del mundo. Nosotros y la iglesia del Señor
es un candelero en medio de un pueblo en oscuridad. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, nosotros debemos proclamar y propender y enseñar y promover los principios de Dios, la palabra de Dios. Todo aquello que vaya contrario a la palabra de Dios, nosotros debemos ir en contra de eso, enseñarlo, irnos en contra. Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Amén. La mayoría de la sociedad sí. Y entonces entran las feministas y dicen, pero es que es mi cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y es cierto, es su cuerpo. Y usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Y usted dará cuentas a Dios. Yo no tengo por qué meterme con su cuerpo. Pero esa vida que se está formando en usted es alguien aparte de usted. Entonces no solamente es su cuerpo, es otra vida. Entonces, estamos en desacuerdo con el aborto, estamos en desacuerdo con aquellas cosas que Dios claramente dice que no. Por lo tanto, en concordancia con esos principios, en concordancia con nuestra fe, en concordancia con nuestra doctrina, yo no puedo votar por personas que sí están de acuerdo con aquello que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué piensan? ¿Sí debe ser así o no? Debe haber una armonía entre lo que yo creo y lo que defiendo y la persona por la cual voy a votar hoy. O sea, ¿qué tal? Yo digo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo creo lo que la palabra de Dios dice, pero llego y voto por una persona que dice que va a promocionar y va a defender el aborto. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Bueno, entonces, eh, alguien que hable mal del Señor Jesús. Si alguien habla mal del Señor Jesús, yo debo votar por esa persona. Si yo, alguien que niega que la palabra de Dios, que este es un libro común y corriente, que es un libro como cualquiera, que esto lo escribió cualquier persona y ahí lo que está escrito ahí es, si quiere póngale cuidado y si quiere no, porque realmente no tiene trascendencia. O sea, cualquier cosa que vaya en contravía con mi fe, no la debo yo apoyar a través de un voto. Dios quiere que cumplamos, y hay un artículo, es que no recuerdo, a ver, por aquí lo tenía, no sé si es el 288 de la Constitución. Es que, hermanos, cuando terminamos anoche el matrimonio, mientras ustedes dormían muy plácidamente en sus camas, escuchaba incluso yo ahí, mientras estudiaba esos textos, algunos ronquidos de algunos hermanos que eran como leones rugientes. Entonces, mientras ustedes dormían plácidamente, yo estaba estudiando y leyendo la Biblia. ¿Qué les parece? Qué pesar del hermano. Entonces, entre esas cosas, encontré un artículo, creo que ustedes después lo buscan y me cuentan si es así. No sé si es el 288 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que dice que es un derecho y un deber votar. Entonces, ¿deberíamos votar? Sí. ¿Usted no sabe por quién votar? Pues si quiere no vote por ahí, vote en blanco. O si quiere, yo le paso mi tarjeta y puede votar por mi número. Me buscan ahí. Usted ven una cara sonriente, ahí ese soy yo. Entonces Dios quiere que cumplamos su palabra. Si hay un candidato que promociona el aborto, que blasfeme contra las cosas de Dios, no deberíamos darle nuestro voto, deberíamos orar porque Dios coloque a hombres que le teman, a hombres que rechacen sobornos, a hombres que realmente estén interesados por el pueblo y no por el dinero del pueblo.
que no estén pensando en aprovecharse de la lana de las pobres ovejas, que comencemos, hermanos amados, hombres y mujeres, a ser esos hombres que Dios quiere. Hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que tengamos por encima los principios de Dios que la parte económica. Claro, hay que trabajar, hay que tener negocios, eso no es malo. Lo malo es que mi vida gira solo en torno al dinero, mi vida solo gira en torno a lo económico. Ahí sí está lo... Y las cosas de Dios pasan al último lugar. No, debemos vivir, debemos trabajar, debemos tener negocios y realizar muchas cosas, pero lo que debe ser el centro de nuestra vida son los intereses de Dios. ¿Si es así? ¿Es o no es? Comencemos por ser hombres y mujeres que temen al Señor y que le dan la gloria. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de ella. Gracias, nuestro Dios, porque nos nutres. Seguramente muchas cosas para aprender, para reflexionar, para meditar. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor. No solamente en decisiones como hoy por quién voy a votar, sino en decisiones cotidianas, donde debemos reconocer que tú tienes autoridad sobre nuestras vidas y que de manera honesta, Señor, busquemos esa voluntad. De manera honesta, desee estar en tu voluntad. L- Señor, con las manos abiertas frente a aquello que quiero, para que si tú quieres decirme eso no, fácilmente lo pueda retirar de mis manos, de mi corazón, de mi mente. Señor, que mis intereses, Señor, que pueda trabajar, que puedan en mis negocios, en nuestras cosas, pero que nuestra vida, el móvil más grande no sea el dinero ni el económico, sino que el móvil más grande nuestro sea el espiritual, seas tú. Que estemos en contra en nuestras enseñanzas y creencias de aquello que va en contra de tu palabra. Que en ninguna manera y de ninguna forma apoyemos a personas que claramente están en contra de lo que tú dices. Y gracias por todo, por tu palabra, gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.